Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre la patata. Vamos a presentar las distintas variedades que últimamente ha presentado Tecnalia Neiker. Y para hablar sobre ese tema y sobre sus características está con nosotros José Ignacio Luis de Galarreta, que es el responsable del Banco de Germoplasma y también es el responsable del programa de mejora genética de la patata. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estas son las tres variedades de patata que ustedes han presentado últimamente, ¿verdad? Sí, estas son las tres nuevas variedades que hemos registrado recientemente. Aquella es la que está más cerca de usted, es Arana. Esta es Arana, Leire y Mirari. Habría que ser muy experto para diferenciarlas a distancia. Sí, es difícil, quitando alguna de ellas que presenta una forma un poquito más estas redondeada, igual son más... como la Leire, por ejemplo. Sí. Las otras pues es más complicado. Sí. Bueno, vamos a hablar detenidamente de sus características, pero si me permite, me ha parecido curioso el nombre de ese banco del que usted es responsable, de germoplasma. Bueno, bancos de germoplasma a nivel mundial hay muchos bancos de germoplasma, ¿no? Y también depende, lógicamente, de las especies, de la forma de conservación, fundamentalmente, dependen de cómo se reproduzcan dichas especies y eso condiciona totalmente, sobre todo, la forma de conservación. Sí. O sea que los bancos, en definitiva, este tipo de banco, conservan, digamos, los materiales vegetales, en este caso, de reproducción. Eso mismo. Sí. Se conservan los materiales vegetales, bien por su interés para sus futuros programas de mejora genética, bien para como un reservorio de biodiversidad. Y esas son que las semillas, las células, ¿no? Sí, el polen, supongo. Sí, por eso digo, depende la forma de reproducción de la especie. Por ejemplo, nosotros en Neiker Tecnalia pues mantenemos un banco de germoplasma de maíz, judía, grano y tomate, que en todas ellas es una reproducción, digamos, mediante semilla, con lo cual su forma de conservación pues es una forma prácticamente la semilla dentro de un tarro de cristal con un desecador, que eso es lo que mantiene. Pero hace falta unas características especiales, ¿no? Imagino de temperatura, no sé si de luz también, ¿no? Sí, fundamentalmente la temperatura. Tienes una temperatura en una habitación, digamos, una temperatura en torno a los 4 grados y una humedad relativa en torno al 60 o menos por ciento. Los objetivos entonces serían la conservación en principio de esas semillas y las posibilidades, de actuar sobre ellas. Eso mismo. Sí, lo que se trata es hacer una conservación a largo plazo. Estas semillas pueden llegar a durar hasta 20 años en una buena conservación y simplemente conservarlo para futuros trabajos de investigación. Sí. De mejora, de cambio sobre ella. Imagino que eso va unido también a su otro cometido, su otra responsabilidad, que es el programa de mejora genética. Sí, así como digo, por ejemplo, que estas especies que se reproducen por semilla se mantienen en el banco de germoplasma de una forma, como he explicado anteriormente, en unos tarros, etcétera. La patata, su forma de reproducción es vegetativa, con lo cual no se puede mantener mediante semilla. Y ahí es donde cambia principalmente la forma de conservación, que tiene que ser ya mediante otras técnicas asociadas al cultivo in vitro, como, no sé si comentaremos más adelante, pero ya manteniendo la planta en sí en otro receptáculo, otro habitáculo que lleva otras características determinadas. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de eso sin duda, pero lo primero que puede sorprender es el gran tiempo o mucho tiempo que lleva investigando aquí en Euskadi sobre la patata. Tenía que anotar una fecha, 1851, ¿no? Sí, esto es una larga historia, una larga historia que hemos recogido en un libro, ¿no? Que hemos titulado Variedades de patata y papas españolas. Y básicamente es que a nivel nacional no había investigación en patata hasta principios del siglo XX, prácticamente, cuando fue la Estación Mejora de la Patata, creada en 1933, la que tomó las riendas de la investigación en este tubérculo, que era fundamental para la alimentación en aquella época, y ahora también, ¿no? Pero fundamental para la alimentación como dieta básica
y de alguna forma, pues digamos que esas son las fechas. 1851 es cuando se empieza a trabajar en lo que es investigación en general en patata, y en 1933 cuando se crea ya la estación de mejora de la patata. Pero entonces en el 851 es donde se pone la granja de Arcaute. Bueno, en el 851 más bien era la granja modelo de Arcaute, sí, que era, digamos, una especie de granja pensada para, de una forma, digamos, para como una escuela. Lo que estamos viendo es... Esto es un poco lo que es el diseño de la granja modelo de Arcaute de esa época, que era una escuela de formación de agricultores. De agricultores, para la agricultura. Era modelo francés, porque era un modelo de, bueno, a los lados con una especie de pabellones, y en el centro pues con una zona jardinada, y lo que era el edificio principal, ¿no? Incluso hasta tiene una capilla, ¿no? Y todo. Sí, sí. Bueno, eso siempre es importante. Sí. Y en 1933 ya, entonces ya la estación de mejora. Sí, luego... de la patata. Y Turrieta ya. Eso mismo. Entonces se crea, esto que hemos visto estaba situado en Arcaute, en Álava, que es la granja modelo, pero ya los trabajos de experimentación ya en patata se inician en el año 33, y es donde se funda, esto se funda en la granja de Turrieta, que está situada a 1000 metros de altitud, en la provincia de Álava, en la Serra de Encia. ¿Ha insistido en lo de 1000 metros de altitud porque es la altitud apropiada? Sí, bueno, porque es en los puntos más altos de Álava, donde todavía se cultive, digamos, haya roturos, ¿no? O cultivos ya de cierto... Ahí se trabaja durante mucho tiempo, ¿no? Y tenía que anotado que ya para los años 80 ya se han registrado 15 variedades. Sí. Sí, en torno a ese número. Fue una época, digamos, muy productiva, porque en aquella época pues no había, se dependía totalmente del exterior, de variedades, sobre todo de los países que teníamos cercanos, como Alemania y Francia principalmente, las primeras introducciones. Y es a partir de esas primeras introducciones se inicia un programa de mejora genética que culmina en estas entre 15 y 20 variedades que se registran. Tengo Turia, Víctor... Sí. Serían sí, dos quizás son dos de las más importantes, que llegaron a ocupar una superficie muy amplia a nivel nacional. Y la Turia todavía se está cultivando, y fue muy importante porque fue la primera patata o la primera variedad que se empleó como chips o como batata frita en una marca muy conocida, Matutano, ¿no? Por ejemplo. Hay otra fecha importante a destacar, que es 1981, que es cuando se transfieren las competencias de la investigación agraria al País Vasco, a la comunidad autónoma, y entonces esa investigación se incrementa. Sí, sí, es un cambio radical, cambio radical, porque hasta esas fechas lo que era la estación de mejora de la patata dependía del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias de Madrid, con lo cual estaba mucho más, de alguna forma, más descentralizado. Al pasar ya, al coger la autonomía, el gobierno vasco, la competencia de agricultura, se crea ya, digamos, un centro con muchos más medios, más recursos, bueno, se incrementan también el personal en cuanto a investigadores, y bueno, supone un cambio bastante sustancial en el presupuesto. Eso lleva a que aumenta el número de variedades. Sí, bueno, es una época que, aunque en la primera época de la granja modelo también fue muy productiva en ese sentido, lo que pasa es que a partir de los años 80 también hay mucho más competencia exterior, con lo cual es más complicado también el no hacer las variedades, pero sí luego el promocionarlas y el intentar venderlas, ¿no? Pero no obstante, a partir de esa fecha, lo que no solamente nos dedicamos a producir nuevas variedades, sino también a otra serie de investigaciones, como están relacionadas con los patógenos. Estamos viendo ya algunas de las variedades ya de esa época nueva, ¿no? Sí, estas son ya variedades de la época nueva. Tenemos Nagore, tenemos Gorbea, tenemos Zorba, Gorbea son las más recientes, y que bueno, también aptas para industria, por ejemplo en el caso de Nagore y de Zorba, y bueno, y de alguna forma transferidas al mercado alemán, porque estas se están cultivando ampliamente en Alemania. Más que... sin embargo, yo tengo la impresión, pero que es posible que sea equivocado, que a los usuarios normales, es decir, a las personas que van a comprar patatas, las amas de casa, por ejemplo, no sé si se les escapaba, y se les escapa todavía, esas posibilidades. Es decir, yo imagino que el usuario o la usaria, la ama de casa va a comprar patatas. No sé si la mentalidad de decir, voy a comprar patatas específicas porque voy a hacer patatas fritas, o este otro tipo de patatas porque voy a cocerlas.